En este video voy a desarrollar el capítulo 3 del texto de Santos Gargallo que describe el modelo de análisis de errores. Desde mediados de los años 40 se habían realizado investigaciones que contrastaban sistemas lingüísticos de pares de lenguas con el objetivo de detectar áreas de divergencia y similitud para predecir los errores que pudieran producir los estudiantes de lengua extranjera, puesto que se pensaba que todas las anomalías discursivas procedían de la interferencia con la lengua materna. A finales de los años 60, algunos investigadores y profesores intuyeron que el análisis contrastivo era fragmentario y poco adecuado, debido a que un gran número de errores no podían explicarse por interferencia con la lengua materna. Por lo tanto, era preciso ampliar el concepto de interferencia. A partir de Stephen Pitt Corder, la investigación cambia su metodología y se parte de la producción oral o escrita del estudiante. El modelo de investigación de análisis de errores surge a finales de los años 70 en el marco de la teoría del aprendizaje de una segunda lengua como puente entre el análisis contrastivo y los futuros estudios de la interlengua. Los hallazgos de este modelo constituyen un avance científico en el campo de investigaciones de la lingüística aplicada. El modelo de análisis de errores se inspira en la sintaxis generativa de Chomsky, quien cuestiona el conductismo psicológico y la teoría de la adquisición de una lengua de Skinner. Posteriormente, comenzaron a considerarse las teorías psicolingüísticas de Piaget, y de esta manera el análisis de errores obtuvo una rica fuente de explicación para muchos errores que hasta entonces habían quedado sin una resolución. El concepto de error fue formulado por Corder, pero es importante marcar la diferencia entre los conceptos de error, falta y lapsus que postuló John Norrish. El error, entonces, es una desviación sistemática. La falta, por su parte, es una desviación inconsistente y eventual. Y por último, un lapsus es una desviación debida a factores extralingüísticos. Surgen dos actitudes contrarias ante el concepto de error. Una positiva, que lo considera como un producto inevitable y necesario en el proceso de aprendizaje, puesto que marca las distintas etapas que atraviesa el alumno, y una actitud negativa, que lo considera un fenómeno que distorsiona el proceso, alejando al estudiante del nivel de competencia deseada. Esta actitud señala también que el error es signo de la inadecuación de las técnicas y de las estrategias de aprendizaje empleadas por los estudiantes. Para Santos Gargallo, el error es una desviación sistemática y recurrente que afecta la norma lingüística estándar del sistema de la lengua meta que se halla inmersa en el estudiante en su proceso de aprendizaje. El dialecto transitorio es la lengua hablada por el estudiante de una segunda lengua, que es diferente tanto de la lengua nativa como de la lengua meta, y que Corder denomina dialecto idiosincrásico, dialecto transitorio o sistema de compromiso. Este dialecto presenta las siguientes características. Es un sistema lingüístico con gramática propia, es un sistema lingüístico poco estable, en continuo cambio, es un sistema que puede ser descrito a través de un conjunto de reglas de la gramática de la lengua meta. Es un sistema cuyas oraciones no son desviadas o erróneas, simplemente son idiosincrásicas. Es un sistema peculiar de un estudiante individual o de un grupo de estudiantes con la misma formación académica. Con esta caracterización, Corder establece las bases de la investigación del modelo de análisis de errores, en el que el error no es solamente inevitable, sino que constituye un aspecto necesario en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. El estudiante, en el momento en que inicia el proceso de aprendizaje, comienza a desarrollar etapas sucesivas de aproximación a la lengua meta, cada una de las cuales constituye un nivel de competencia en una progresión que se incrementa. Estos niveles se van modificando a medida que el estudiante adquiere nuevas estructuras y vocabulario. Desde esta perspectiva, las desviaciones de los estudiantes son hipótesis sobre el sistema de reglas y el funcionamiento de la lengua que se está aprendiendo. Tras la superación de una etapa, habrá algunos errores que se corregirán y desaparecerán y otros con tendencia a la fosilización. Nemser, por su parte, se refiere al mismo concepto con el término sistema aproximativo, que se define como el sistema lingüístico desviado utilizado por el estudiante al intentar usar correctamente la lengua que está aprendiendo. Corder acepta este término, señala que el sistema aproximativo, a pesar de ser inadecuado, es un sistema con una gramática y un vocabulario propios y reformula sus conceptos originales. Adopta una actitud pragma comunicativa,
puesto que reconoce que el sistema aproximativo se fundamenta en el uso de la lengua con objetivos comunicativos y detalla que el sistema lingüístico del estudiante es un sistema socialmente no reconocido, es un sistema poco estable, carece de un sistema morfológico, utiliza mínimamente la cópula, tiene un léxico altamente polisémico y tiene un número reducido de categorías gramaticales. Considerar que el análisis contrastivo y el análisis de errores son complementarios y que un trabajo conjunto es más fructífero es una idea popular entre algunos lingüistas. El análisis de errores puede verificar o falsear los hallazgos de un análisis contrastivo y complementarlos o suplantarlos con una nueva información, principalmente porque es menos restrictivo. El objetivo de ambos modelos es el mismo: analizar la lengua del estudiante en una segunda lengua. La fragmentariedad y consiguiente inadecuación del modelo fueron dos de las críticas más frecuentes que se le formularon al análisis contrastivo, considerando que no podía explicar todos los errores que aparecían en los estudiantes de una segunda lengua. La existencia de errores independientes de interferencia, con una L1, la evidencia de algunos estudios empíricos o las restricciones de cierta metodología no son argumentos suficientes para invalidar el modelo. Es necesario considerar el análisis contrastivo como una primera etapa en la línea de investigación en glosodidáctica del aprendizaje. En su versión tradicional, el análisis de errores recopilaba datos para ofrecer listados de errores que clasificaba haciendo uso de taxonomías gramaticales con el objetivo de analizar y medir la competencia gramatical del estudiante y su habilidad para producir instancias correctas desde el punto de vista de la norma lingüística. El análisis de errores fue reformulado por el propio Corder a comienzos de los años 80, a partir de las propuestas psicolingüísticas de finales de los 60. Corder reorientó los objetivos hacia una evaluación de la competencia global del estudiante, o sea, toma en cuenta las competencias gramaticales y las competencias comunicativas. Abogó también por el análisis profundo del sistema aproximativo del estudiante, un análisis que incluye no solo las instancias erróneas, sino también las correctas. De esta manera, se provee información sobre la competencia del estudiante en términos comunicativos. Así, se mide la distancia entre la competencia del estudiante y las demandas de la situación comunicativa para postular una terapia adecuada. Como consecuencia, se reorienta el concepto de error, y es ahora cualquier desviación que interfiera en la transmisión del mensaje obstaculizando la comunicación. Se incluyen así criterios de índole pragmática y semántica. Uno de los objetivos fundamentales del análisis de errores fue establecer un inventario de los errores más frecuentes, valorando su importancia y gravedad. El uso de una taxonomía supone una tarea descriptiva. Julley, Bart y Krashen señalan que la descripción de un error es algo diferente a la tarea de inferir la causa. Los errores se clasifican de acuerdo a un criterio más complejo que constituye la norma lingüística de una comunidad. Esta norma puede ser de un dialecto o de una lengua. Se utilizaron diferentes criterios dependiendo del objetivo. En el criterio descriptivo, la clasificación de los errores depende de la forma en que se ve alterada la estructura superficial de las instancias. Con respecto a la tipología está la omisión, la adición, la formación errónea y la ausencia de orden oracional. La omisión es la ausencia de un vocablo o morfema que debería aparecer en una elocución bien formada. La omisión de los morfemas gramaticales es menos significativa pero más frecuente que la de los léxicos. La omisión de morfemas es causada por un conocimiento incompleto de las reglas de la gramática, mientras que la omisión de los morfemas léxicos normalmente se debe a carencia de vocabulario. Por ejemplo, las ciudades o no podía pensar en Amina de esos días. La adición es la presencia injustificada de un vocablo o morfema que no debería aparecer en una locución bien formada. Dentro de esta clasificación encontramos la doble marca, la regularización y la simple adición. La doble marca se refiere al uso de una doble marca gramatical que resulta en elocución incorrecta por falta de necesidad de una de esas marcas. Por ejemplo, voy a compraré. La regularización se refiere a la aplicación de una regla de la gramática de forma regular a un vocablo que es la excepción a esa regla. Un ejemplo de este tipo es la primera día. Y finalmente no hay nada que caracterice a la simple adición, simplemente es el uso de un vocablo que no debería aparecer en una elocución bien formada. Por ejemplo, había las personas interesantes.
La formación errónea es el uso de un vocablo que ha sido formado o derivado de forma errónea por adición u omisión de alguno de sus morfemas. La causa generalmente es la ignorancia o la inseguridad del alumno que ante la ausencia de un sinónimo intenta adivinar la forma haciendo uso de falsas analogías. Por ejemplo, por mis remembranzas. Por último, la ausencia de orden oracional es la colocación incorrecta de un morfema o un conjunto de morfemas en una elocución. Suele darse en las lenguas donde el orden oracional es menos flexible, por ejemplo, con dos otras amigas. En el criterio pedagógico, la clasificación de los errores está basada en la distinción chomskiana entre competencia y actuación, que llevó a Corder a diferenciar entre los errores transitorios y los errores sistemáticos. Los primeros son aquellos errores que resultan de las circunstancias, aparecen en determinadas etapas del proceso de aprendizaje y no son sistemáticos. Los segundos son los errores que reflejan un mal conocimiento de las reglas y caracterizan la lengua de un grupo de estudiantes. Se trata de errores típicos, identificables a través de estudios contrastivos entre la lengua meta y la lengua nativa. Los origina la ausencia de una categoría o estructura en la lengua nativa del estudiante. En el criterio teológico-lingüístico, la clasificación de los errores está basada en el concepto de transferencia lingüística. Dentro de este criterio encontramos los errores interlingüísticos y los errores intralingüísticos. Los interlingüísticos se refieren a aquellos errores causados por interferencia con la lengua nativa del estudiante o con otras lenguas que ha aprendido anteriormente. La transferencia interlingüística es el concepto básico de los estudios contrastivos. Estos errores interlingüísticos reflejan la estructura de otra lengua en la que tienen competencia lingüística traduciendo desde ella. Un ejemplo de esto es vivir insoladas. Por su parte, los errores intralingüísticos se refieren al efecto de la lengua meta en sí misma sobre el proceso de aprendizaje. En el criterio gramatical, la clasificación se basa en la categoría gramatical que se ve afectada por el error, incluyendo todos los niveles de la gramática tradicional. Este tipo de taxonomía es muy frecuente y su objetivo es medir la competencia gramatical del estudiante. Dentro de este criterio encontramos errores fonológicos, errores ortográficos, errores morfológicos, errores sintácticos, errores léxicos, errores semánticos y errores pragmáticos. En el criterio comunicativo, la clasificación de los errores se basa en el efecto comunicativo desde la perspectiva del oyente, tratando de evaluar los errores considerándolos como tales en tanto que obstaculizan la transmisión del mensaje. Se describen dos tipos: los errores locales, que se refieren a los que afectan a elementos individuales de la oración y no tienen una incidencia en la ruptura de la comunicación, como por ejemplo la flexión verbal. Y los errores globales, que son aquellos que afectan a toda la oración de forma global y que por su alto nivel de inaceptabilidad causan una ruptura en la comunicación. El efecto de los errores globales se traduce en ambigüedad del mensaje, irritación del oyente y estigmatización del hablante. Tal es el caso del orden erróneo de los conectores. Con respecto a las implicaciones didácticas, el método de auge del análisis de errores coincide con el desarrollo de los primeros planteamientos de una nueva alternativa metodológica denominada enfoque comunicativo, centrada en las necesidades de comunicación del alumno. El conocimiento de la lengua que éste precisa para satisfacer tales necesidades se concreta en algo más que solamente en estructuras. Es un enfoque relacionado más con la pragmática que con la gramática. La idea fundamental es que la lengua es un instrumento de comunicación y que lo importante es lo que se dice y no cómo se dice. El enfoque comunicativo no excluye la enseñanza de la gramática, pero rechaza su presentación explícita. Las estructuras gramaticales se adquieren de forma deductiva y en función de las necesidades comunicativas de una determinada situación. La diferencia entre el método estructural y el enfoque comunicativo proviene de la concepción de lo que significa enseñar una lengua. La enseñanza estructural se propone alcanzar un conocimiento global de la gramática y el vocabulario. El objetivo de la enseñanza comunicativa, en cambio, se concreta en el logro de una competencia comunicativa que posibilite la integración paulatina del sujeto en una comunidad lingüística. El enfoque comunicativo no supone un rechazo de lo anterior,
sino una reevaluación más seria y comprometida con las necesidades reales de los estudiantes. Sobre la corrección de errores, Norris afirma que teniendo en cuenta que el lenguaje es un instrumento para expresar pensamientos, el alumno se sentirá más cómodo si no lo obligamos a preocuparse por la corrección tras cada elocución emitida. Así fomentaremos en él el sentimiento de que expresarse es lo más importante y la manera de hacerlo es algo subsidiario. También enfatiza la necesidad de reanimar a los profesores a adoptar una actitud más tolerante ante los errores para relajar al alumno y que éste se sienta lo más libre y cómodo posible al utilizar la nueva lengua. La interlengua del estudiante está constituida por instancias desviadas y erróneas, pero también contiene frases correctas. Cordero observa que normalmente hay una distancia entre el conocimiento del estudiante y las exigencias de una situación concreta de comunicación, y que, dado que el objetivo del programa es proporcionarle al alumno lo que realmente necesita para satisfacer una situación, habrá que aplicar un remedio adecuado para cubrir tal distancia. Algunas técnicas que pueden servir para la corrección de errores son enseñar el aspecto gramatical o discursivo conflictivo desde otro punto de vista, anotar durante el discurso del estudiante los errores que posteriormente serán puestos en la pizarra para que sean los propios estudiantes los que, reflexionando, den una explicación. Grabar el discurso del estudiante y hacer que lo escuche desarrollando su sentido crítico para detectar sus propios errores. Hacer que los estudiantes anoten los errores de sus compañeros. Hacer hincapié en aquellos errores que se identifican con un grupo o una nacionalidad. Hablar de faltas o equivocaciones que incluso los hablantes nativos cometemos, evitando el término error, y pedir a los estudiantes que ante el error busquen la regla incumplida y la expliquen al resto de la clase. Vázquez añade que deberían corregirse solo aquellos errores que inciden sobre puntos que pertenecen a la gramática que se está enseñando y que el énfasis debe hacerse sobre el léxico, la entonación y la pronunciación, puesto que son áreas fundamentales para la comprensión del lenguaje. Un análisis de errores no debe limitarse a la descripción y clasificación de los errores. Debe ofrecer técnicas para su corrección y propuestas didácticas para la mejora del material. Tiene que detectar las áreas de dificultad, revisar el material empleado en la instrucción, sustituir el material o complementarlos con nuevas actividades. La didáctica de segundas lenguas se ha visto reorientada desde esta nueva perspectiva que enfatiza la dimensión social del lenguaje y el carácter prioritario de este aspecto en la enseñanza-aprendizaje de lenguas segundas.